Listo, chicos. El día de hoy vamos a ver la segunda parte de lo que vendría a ser la farmacología del sistema nervioso autónomo. En este caso vamos a hablar del sistema simpático. El día de ayer creo vieron lo que era el parasimpático. Hay algunas características que son similares en sí, más que todo en cómo es el funcionamiento. Pero para entender muy bien ese tema, que es uno de los más usados durante toda la carrera, más que todo durante todo el curso, en especial yo donde más lo recuerdo es en sistema nervioso cardiovascular, cuando vean vasoconstrictores, vasodilatadores, y también, como ya lo vieron, en los muscarínicos, y listo. En- También es importante que recuerden la fisiología, lo vamos a ir viendo aquí. Por eso, por eso en el índice lo puse primero una introducción, luego vamos a ver las bases fisiológicas, los receptores del sistema nervioso simpático, los neurotransmisores sinápticos, la clasificación de fármacos, y, no, y por último, ese punto, ¿no? Que es un poco engorroso, pero yo les recomiendo que sí o sí aprendanse cuáles son las funciones de esos receptores, de todos los adrenérgicos, porque lo van a ver por montón. Vamos a hacer una pequeña introducción. Creo que este gráfico lo vieron el día de ayer, pero es bueno hacer una comparación entre el sistema simpático y el parasimpático. Como pueden ver aquí vamos a ver toda la médula espinal y todo ello. Si se dan cuenta, cuando hablamos de ese sistema, van a haber siempre ganglios. Estos ganglios es importante que recuerden que el sistema nervioso simpático van a estar paravertebrales, o sea, muy cerca a la médula espinal. A diferencia del parasimpático, que estos ganglios van a estar cerca de los órganos donde se va a ocurrir los órganos efectores. Por ejemplo, acá se dan cuenta, todo lo que sale de la médula espinal simpático siempre se conecta, antes de que se conecte al órgano, se conecta como un ganglio. No se puede ser chiquito aquí, puede ser como un pequeño zoom. Pero, ¿y por qué es importante hacer como marcar la diferencia en ello, no? Bueno, es importante para entender que hay dos neuronas, la primera neurona y la segunda neurona, o la neurona presináptica y la postsináptica. ¿Por qué? Como ustedes se pueden recordar, cada neurona tiene lo que viene a ser su axón, el cuerpo soma y listo. Y el último, y la cola, por así decirlo, donde salen los neurotransmisores, ¿no? Y así se va conectando. Igual, imagínense que como pueden ver aquí, este punto azulito es una neurona. Aquí está el cuerpo unido, porque siempre ve el cuerpo donde va a recibir la información. Todo este tronquito, por así decirlo, viene a ser el axón. Y por último, acá chiquitito, no sé si lo ven como una U, es como viene a ser su teledendrón. Por ahí salen los neurotransmisores que se conectan, por el cual va a enviar la señal, ¿no? Y por último, aquí envía la señal y aquí hay otra neurona, es lo mismo, que hace lo mismo. Aquí está el cuerpo y se dirige ¿a dónde? Hacia el órgano efector. O sea, no es una sola neurona, son muchas neuronas. Siempre interprétenlo como la neurona preganglionar y la postganglionar. ¿Y es importante diferenciarlo? Sí, porque el sistema nervioso simpático maneja con unos tipos de neurotransmisores y el sistema parasimpático con otros tipos de neurotransmisores y receptores también. Aquí lo van a ver, que es en el sistema nervioso simpático, la neurona preganglionar va a liberar la acetilcolina. O sea, aquí esta neurona en el teledendrón va a liberar ¿qué? Acetilcolina, al igual que el parasimpático. Y sus receptores van a ser nicotínicos, igual que el parasimpático. Igual que en el parasimpático. En el simpático también, acetilcolina y nicotínico. Hasta ahí va bien. Lo que se diferencia es el lugar del ganglio, ¿no? Uno es más cerca a la médula, el otro más cerca a los órganos. Ya, así vamos bien. Ahora, donde sí se va a marcar la diferencia es en la neurona postganglionar. Esta neurona que sigue aquí, que sale de aquí y se dirige, ¿no? Ya. Ahí sí, esa neurona va a liberar noradrenalina. Esto viene a ser un neurotransmisor. No confundirlo con la adrenalina. La adrenalina viene a ser una hormona.
adrenalina, epinefrina, como le conozco, o la noradrenalina o la norepinefrina. Y los receptores, o sea, esta neurona postganglionar va a liberar aquí noradrenalina, pero no, y sus receptores que van a estar, los receptores que van a estar acá en los órganos, van a ser receptores adrenérgicos, justo los que vamos a ver el día de hoy. Como que dice, hay una excepción que en el caso del sudor, ¿dónde está por aquí? No, en el caso del sudor, pero en el caso también de la otra excepción, o sea, ustedes como les he mencionado, todos tienen que tener una neurona presináptica y postsináptica y tiene que haber un ganglio, ¿cierto? Pero cuando hablamos de la médula suprarrenal, aquí no tiene una neurona preganglionar. Como se pueden ver, es directo a la médula suprarrenal. Es como una única neurona. ¿Por qué? Cuando se conecta a la médula suprarrenal, ¿por qué creen que se conecta? Porque la médula suprarrenal lo que va a hacer es liberar adrenalina. Entonces, más que todo por un hecho instintivo, así que nosotros ante un estado de alerta tenemos que liberar adrenalina de manera más rápida para evitar todo este trámite de primera, segunda. No, el cuerpo se diseñó, por así decirlo, que vaya directamente una sola neurona hacia la médula suprarrenal. Aquí está. Y me parece simpático lo que vieron el día de ayer. La postganglionar va a seguir liberando acetilcolina y en los órganos van a estar los receptores muscarínicos. O sea, el corazón tiene receptores muscarínicos y adrenérgicos, mucho más adrenérgicos que los muscarínicos, pero también tiene el primero. El pulmón igual, las glándulas salivales de igual manera, y así. Es importante por eso que... y esa era la excepción con el parasimpático, que hay una neurona, una sola neurona que llega hacia las glándulas salivales. Y listo. Eso sería como una pequeña introducción hablando del sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Se logró entender todo o quedó alguna duda con alguno de los puntos? ¿Ya se pueden escribirlo o también pueden prender su micrófono? No hay ningún problema. Listo. Como veo que sí han entendido, entonces ahora sigamos con la siguiente parte, que vendría a ser la base fisiológica. Ahora aquí lo que tenemos que tener muy en cuenta es en los tres tipos de fuerzas, ¿no? La precarga, la contractilidad y las postcargas. ¿Por qué? Porque en sí esos receptores adrenérgicos tienen mucha importancia dentro de este sistema, ¿no? Por ejemplo, cuando hablemos de la revolución cardiovascular, el mecanismo simpático, ¿qué es lo que va a hacer? Va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar la contractibilidad, ¿gracias a quién? Al receptor beta 1. Va a aumentar el gasto cardíaco gracias por la vasoconstricción debido al alfa 1. Y ambos, bueno, más que todo la vasoconstricción, va a elevar la resistencia vascular sistémica. Si tú elevas la resistencia vascular sistémica, por así decir, eh, si tú elevas la resistencia vascular sistémica y elevas el gasto cardíaco, lo que va a hacer es vas a elevar la presión arterial media. En otras palabras, la presión arterial. Por ello, cuando uno quiere siempre estudiar la presión arterial, cómo es que funciona y todo ello, es muy importante tener los receptores sinápticos, ¿no? Como pueden ver, por el beta 1 va a aumentar lo que es la frecuencia cardíaca. ¿Y por qué es importante que se eleve la frecuencia cardíaca? Porque para que se eleve el gasto cardíaco, como ustedes se recordarán, es la multiplicación del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. Entonces, si tú elevas la frecuencia cardíaca, indirectamente estás elevando el gasto cardíaco. Y al elevar el gasto cardíaco, estás aumentando la presión arterial. Y no solamente por el gasto cardíaco, sino también por la resistencia vascular sistémica. ¿Por qué? Por la vasoconstricción. Eso vamos a verlo más adelante, más específico, pero se dan cuenta, tiene que ver mucho con la revolución cardiovascular, como que dice el resultado, ¿no? También el circuito vasoreceptor.
Cuando se disminuye la presión arterial, hay una menor descarga de receptores, lo que eleva el sistema nervioso simpático y aumenta la frecuencia cardíaca, contractilidad y vasoconstricción. No, eso es para restablecer la presión arterial. Por último, no, entre ellos seguimos la regulación hormonal, que lo que va a hacer es estimular el beta 1 en el riñón, lo que va a elevar a su vez la renina, la angiotensina 2, bueno, la renina y la angiotensina 2 con la aldosterona, que también son vasopresores, van a elevar la presión arterial. La aldosterona por la reducción de sodio y agua y la angiotensina 2 por su efecto vasopresor. Y también los efectos generales, ¿no? Cuando hablemos bastante de alfa 1, van a ver más adelante que siempre vamos a mencionar la vasoconstricción. Y es importante ello porque ustedes se dan cuenta que cuando más contraemos los vasos sanguíneos, va a elevar la presión arterial, se eleva la presión arterial. Y vamos a ver que no solamente el alfa 1, también vamos a ver, hay otros receptores que van a generar una relajación del músculo liso, en el caso del beta 2. Y en el beta 1 vamos a ver lo que es el corazón y listo. Eso es como un pequeño, como más que todo para recordar la fisiología. Y conociendo ello, vamos ahora a ver los receptores del sistema nervioso simpático. Ya hemos visto, eh, bueno, a grandes rasgos, estos receptores cuando hablamos de farmacodinamia. Se recuerda que les expliqué los, mm, los receptores acoplados a la proteína G. Listo. Dentro de esos receptores estaban el alfa 1, alfa 2, beta 1. Incluso les puse ejemplos. Pero listo. Ahora sí vamos a recordar ello. Se adelantó mucho. Listo. Cuando hablemos de los receptores alanérgicos, siempre vamos a hablar de, bueno, si bien hay cinco, más se mencionan cuatro, que es el alfa 1, el alfa 2, beta 1 y beta 2. El alfa 1, acá lo voy a escribir, tiene que recordarse que está acoplado a la proteína G. ¿En qué es su unidad del alfa? ¿Se recuerdan? El alfa 1 a cuál está acoplado al S, al... ¿Dónde está escrito así? ¿Se recuerda a qué subunidad alfa estaba acoplado el alfa 1, chicas? ¿Al S, al I o al Q? Ya. Tienen que recordar que el alfa 1 está acoplado a la proteína G. ¿A qué subunidad? Al GQ. Y por qué es importante, como les he mencionado en la clase de farmacodinamia, si ustedes se recuerdan el mecanismo, prácticamente no solamente están aprendiendo el mecanismo de este receptor, sino de muchos. ¿Por qué? Porque así como el alfa 1, hay algunos receptores muscarínicos, el M1 si mal no recuerdo, también comparten este mecanismo. O sea, si tú sabes cuál es el mecanismo que genera la proteína G suponida que Q, vas a saber de muchos receptores cuál es el mecanismo y con ello vas a deducir cuál es el posible efecto en el órgano del que estás hablando. Por ejemplo, así como sabemos que el alfa 1 está acoplado a este receptor, ustedes saben que este mecanismo, ¿cuál es el mecanismo? Que activa la fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C, ¿qué es lo que va a hacer? A su vez, va a activar al inosil trifosfato, o también conocido con este nombre, al diacilglicerol, y al final estos dos van a activar uno la proteína quinasa C, este va a activar no, proteína quinasa C, y lo que va a hacer es indirectamente aumentar la entrada de calcio y también liberar liberar el calcio de la reserva intracelulares,
Con ello van a facilitar la contracción muscular. Y no solamente ello, porque el calcio también sirve para estimular la secreción de glándulas, glándulas endocrinas y todo ello. O sea, tiene mucha, o sea, más que todo es como que excita a la célula, lo activa de una manera, si lo pueden ver así. Entonces el alfa uno siempre vean o el G-Cool, véanlo como un receptor excitador de la célula. A diferencia del alfa 2 que el alfa 2 está acoplado a la subunidad GI. Al estar, al estar acoplada a la subunidad GI, lo que va a hacer es, ya no va a trabajar con la fosfolipasa C, sino lo que va a hacer es disminuir la AMP cíclico. ¿Para qué servía el AMP cíclico? Recuerden, chicos, que el AMP cíclico lo que hacía era activar, bueno, en sí, para que se active AMP cíclico, acá falta es que la subunidad I lo que va a hacer es disminuir la actividad del adenilato ciclasa. Si no hay si no se activa lo que va a hacer es que el AMP cíclico va a disminuir, porque el AMP cíclico resulta gracias a la activación del AC. O sea, es como que AC. Para que exista AMP cíclico, tiene que haber el adenilato ciclasa. Si no hay, este va a disminuir. Entonces, como el alfa 2 lo inactiva, va a haber una disminución de este, lo que a su vez va a disminuir los canales de calcio y va a activar los canales de potasio. ¿Qué pasa cuando activas los canales de potasio? Al activar estos canales vas a generar una hiper después dice, hiperpolarización de la célula. En otras palabras, lo vas a inactivar a la célula. Por ello es inhibidor. Inhibidor. Luego borramos esto para que quede por aquí. Y luego venimos con el beta 1 y beta 2. Ambos, ¿a qué subunidad alfa están acopladas? Al GS. Entonces, ¿qué es lo que hace el GS? Activa la adenilato ciclasa y el adenilato ciclasa va a aumentar los niveles de AMP cíclico, incluso también del B3, pero eso no se ve mucho. Ahora, continuando con ello, vamos a ver aquí orden de la potencia de agonista, orden de la potencia agonista, o sea que la noradrenalina va a tener mucho más potencia en el alfa 1, una mayor potencia que la adrenalina y que el osotenerol, que también es uno parecido a ello. En cambio, en el alfa 2 más va a tener efecto la adrenalina que por sobre la noradrenalina. Y en el beta 1 el ISO y el beta 2 el ISO también. Aquí vemos ya algunos agonistas selectivos que más adelante lo vamos a estudiar. Por ejemplo, del alfa 1, ¿quién puede mimetizarlo muy bien? La fenilefrina, metoxamina. ¿Y quién lo antagoniza? La prazosina, doxacina. En caso del alfa 2, ¿qué otro lo mimetiza? La clonidina. ¿Cuál antagoniza? La yohimbina, que es la más conocida. En el beta 1, la dobutamina. ¿Cuál antagoniza? El atenolol. Todo lo que tiene atenolol. Y en el beta 2, el muy conocido salbutamol, que lo utilizan bastante para broncodilatar el pulmón, salmeterol, formoterol. Y por último, ¿quién lo antagoniza? La butoxamina. Y listo. Aquí vemos, por ejemplo, el alfa 1, cuál es uno de sus efectos bueno, más vistoso y el principal es la vasoconstricción de los músculos lisos. No solamente músculo liso, también músculo cardíaco, músculo liso, ¿no? Músculo cardíaco y el músculo estriado-esquelético. Y por último, acá vemos la acción del alfa 2. El alfa 2 usualmente no está en la neurona postsináptica. O sea, sí está, pero su principal, por así decirlo, su principal función está bueno, se reluce cuando está en la neurona presináptica. Como les he mencionado, este alfa 2 lo que va tiene una tarea inhibitoria. Entonces, ¿qué es lo que hace la noradrenalina cuando se libera? Usualmente va hacia la otra neurona para activarla, ¿cierto? A través del alfa 1. Pero también esta noradrenalina, como está libre en este espacio sináptico, puede volver a entrar a este alfa 2.
Entonces, como les he mencionado que este alfa 2 tiene un papel inhibitorio, es como que inhibe la neurona presináptica para que siga liberando noradrenalina. Es como una especie de controlador para que no se libere desenfrenadamente, sino que está liberándose. Llega un punto donde entra por el alfa 2 y se inhibe. Y así está, se libera, se inhibe, se libera, se inhibe, se libera, se inhibe. ¿Por qué? Porque el alfa 2 tiene un efecto inhibitorio. Y ya lo vimos por qué. Por lo que está acoplado a esa subunidad. Y aquí le puse bueno, acá le puse unos tejidos, aquí, porque ustedes pueden ver que el alfa uno tiene un mecanismo, cierto, pero tienen que ustedes aprenderse también a qué tejidos es muy afín. No es solamente saber el mecanismo, no, tienes que memorizarte, por ejemplo, el alfa uno en qué tipo de tejido eh, está en cantidad. Por ejemplo, el iPhone, en este de aquí tienen que recordar bastante que está en el músculo isovascular. Por ello, que una de sus principales funciones viene a ser la vasoconstricción, la vasoconstricción, como pueden ver aquí. Eso lo voy a marcar. Tiene otros para que no vean que es el único. Pues, alfa uno vasoconstricción. ¿Y qué pasa si tú generas eh, generas un aumento de este? Va a elevar la presión arterial. También mojo radial el iris va a generar una midriasis. También en el esfínter vesical prostático va a generar una contracción. Y esto no es bueno. ¿Por qué? Porque hay personas, bueno, los adultos mayores usualmente tienen HEP, o sea, hiperplasia benigna prostática, lo que va, por ejemplo, es como si esto fuera su vejiga, su uretra por aquí, y la próstata está por aquí. ¿Qué pasa? Que con la edad usualmente suele generar una hiperplasia, un aumento de tamaño, lo que disminuye el lumen, ¿no? Entonces, si tú le das a ese paciente, sin saber que tiene HPP, si no haces bien su historia clínica, le das un agonista de alfa uno, prácticamente el poco flujo urinario que tenía lo vas a anular. Y ese paciente puede tener oliguria, puede intoxicarse, muchas cosas. Por eso es muy importante saber los efectos del alfa uno. ¿Y qué puede generar? Retención urinaria, como pueden ver aquí. Más que todo en esos pacientes que le dije. En el hígado va a generar la glucogenólisis, va a activar la glucosa, y en el útero grave va a generar una contracción, lo que va a disminuir el trabajo de parto. Luego, por último, vamos con el alfa 2. ¿Recuerdan? El alfa 2 le dije que era inhibitorio, entonces vamos a ver qué efectos inhibitorios tiene. Como les he mencionado, está en las terminaciones nerviosas presinápticas, lo que va a disminuir la liberación de es como si fuera su switch controlador. Y ahí genera la autoinhibición simpática. También está en el sistema nervioso central, disminuye el tono simpático, genera una especie de sedación. En el páncreas va a disminuir los niveles de insulina, lo que va a generar el aumento de la glicemia, ¿no? Por ello es importante saber si tú le quieres dar una agonista de alfa 2, ver si tu paciente es diabético o no. Porque si tu paciente es diabético y tú le das una agonista de alfa 2 por otro de por ejemplo, si tú quieres darle porque es un sedante, pero no sabes que también disminuye la insulina, puedes elevar sus niveles de glucosa. Entonces, es importante conocer todos los efectos, ¿no? No solamente uno, el más vistoso. Por último, y aquí tenemos el beta uno y beta 2. Cuando vean beta uno, siempre recuerden el corazón. Re- El beta uno, por excelencia, tiene que ver así como el alfa uno tiene que ver con los vasos sanguíneos, beta uno con el corazón. Aquí tiene muchas funciones. Aumenta el inotropismo, cronotropismo, el dromotropismo y el batmotropismo. Todo lo que tiene que ver con tropismo. ¿Qué es el inotropismo? Aumenta la contractibilidad, o sea que el corazón se contrae con mucha más fuerza. ¿Qué es el cronotropismo? Aumenta la frecuencia cardíaca, o sea, aumenta el... Eso lo van a ver cuando vean farmacología del sistema cardiovascular en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Necesitan una mayor contractibilidad, necesitan aumentar la frecuencia. Y el dromotropismo
se refiere cuando aumenta la conducción nerviosa. O sea, ustedes saben que hay, ya saben, ya vieron contractilidad, ya vieron la frecuencia cardíaca, pero tienen que tener importancia esto más que todo en arritmias, la conducción nerviosa, cómo se- el- la información para que pueda contraerse a través del nodo sinusal, del nódulo sinoauricular, y bueno, todo ello, ¿no? El haz de Is, fibras de Purkinje y todo ello. También aumenta la conducción. Por ello es muy importante el beta 1 en el corazón. En el riñón también, ¿qué es lo que va a generar? El aumento de renina. Si aumenta la renina, va a aumentar el sistema de renina-angiotensina, va a retener sodio y agua, va a aumentar la presión arterial por ende. Y en el beta 2 tiene muchos usos, pero uno de los que más se suele ver es en los bronquios, en el pulmoncito. ¿Por qué? ¿Qué genera? Broncodilatación. Por ello que el salbutamol que lo utilizan tiene mucha afinidad por el beta 2. Y por ello es que esas personas que tienen broncoconstricción o broncoespasmo, como le dicen, le dan un agonista de beta 2 y ayuda a broncodilatarse. También en los vasos del músculo esquelético va a generar una vasodilatación. En el hígado va a aumentar la glucogenólisis y gluconeogénesis, lo que va a hacer que aumente la glucosa. Por ello, si tu paciente diabético y tú le das algo para que broncodilate, tienes que tener cuidado con las dosis porque también puedes generar aumento de glucosa. Y por último, en el músculo esquelético, lo que va a hacer es generar un aumento de la captación de potasio. Y listo. Por ello, siempre hay que recordar no solamente cuál es su mecanismo, sino también cuál es la afinidad por qué tipo de tejidos y la función fisiológica principal. Si ustedes se aprenden esto, van a ver que muchas clases le va a parecer muy, muy tranquilo. O sea, solamente va a ser memorizar nombres de fármacos, pero ya el mecanismo es importante que lo tengan. Ustedes combinan todo lo que están viendo ahorita con la fisiología, siempre lo repasan junto, la clase le va a ser muy digerible. ¿Hasta aquí quedó todo claro o quedó una duda con algún tipo de mecanismo, con tejido, o si no, para pasar a la siguiente diapositiva? Listo. Entonces, gracias, chicos. Entonces, ahora continuamos con la siguiente diapositiva. Y aquí sí voy a hacer énfasis en cuáles son vasoconstrictores y vasodilatadores, cuál es el mecanismo en el músculo. Es importante que lo estudien esto porque va a haber algunos receptores que generen, que, algunos mecanismos que puedan darles a entender que siempre es vasoconstrictor o siempre es vasodilatador, pero no, tienen que ustedes ver qué tipo de músculo es. Por ejemplo, aquí vamos a ir, en este caso, aquí. Ustedes pueden ver tanto el músculo estriado, los dos músculos estriados, pero el esquelético y el cardíaco, porque ambos son estriados, como les dije, tiene que ver su contracción gracias al estímulo de la troponina. Como pueden ver, ambos tienen que ver con el estímulo de la troponina. En el caso, eso es la despolarización. Bueno, listo. Y aquí, bueno, para que sea esta contracción, que lo voy a dibujar. Se tiene que activar gracias al GQ y el GS. ¿Por qué? El GQ, ¿qué es lo que va a hacer? Va a aumentar los niveles de calcio y el GS lo que va a aumentar es la activación de proteína quinasa A. Listo. El GQ, como les he mencionado, va a aumentar los niveles de calcio. ¿Para qué nos sirven los niveles de calcio? Bueno, el GQ, gracias a la proteína quinasa C, y el inositotrifosfato va a ir, por ejemplo, va a abrir los canales C tipo L, los canales de calcio tipo L, y no solamente eso, sino va a ir a los canales de rodosina, rhodosina o algo así, del retículo sarcoplásmico, y mire, por ambos lados va a aumentar los niveles de calcio. ¿Estos calcios para qué sirven? Va a estimular la troponina y con ello va a facilitar la unión de la miosina con la actina, terminando en la contracción. Así todo estaba bien. GQ en músculo cardíaco,
contracción GS también, contracción, porque el PK también va a generar ese estímulo de manera indirecta. En el caso del músculo cardíaco, ese músculo estriado, en el músculo cardíaco se pueden dar cuenta que también ese mismo mecanismo va a activar la troponina, el calcio con troponina va a estimular la contracción. ¿Dónde cambia en el músculo liso? En el músculo liso no se va a dar por la activación del calcio con la troponina, sino acá tiene que ver la cadena ligera de miosinquinasa. Listo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Aquí pueden ver también que se activa gracias a la supremina GQ, se va a estimular el inositrilfosfato. Esto a su vez va a estimular la salida del retículo sarcoplásmico del calcio. También va a abrir los canales de tipo L, todo ello. El aumento de calcio el calcio se va a unir con el bueno, con la calmodulina, y este complejo va a activar a las cadenas ligeras de miosinquinasa, y esto a su vez lo que va a hacer es fosforilar a la miosina y convertirla en miosina activada miosina fosforilada. Y una vez que esté así, va a poder unirse a la actina, ¿no? Entonces va a generar la contracción. Listo. Eso es lo que es importante que lo entiendan eso bastante. A través a través de los músculos cardíacos y a través del músculo liso. Y aquí tiene que ver mucho la cadena ligera de miosinquinasa. Y ahora aquí vamos a ver la contracción. Y este es un gráfico de los dos unidos. ¿Cuándo va a haber una hiperpolarización o relajación y cuándo va a haber contracción? Es prácticamente lo que hemos visto, pero de manera unificada. Como pueden ver aquí, los agonistas, que van a ser la noradrenalina, histamina, o sea, los que van a mimetizar la acción de la adrenalina, van a llegar aquí a los receptores. ¿Qué receptor es este? Como pueden ver, está activando el fosfolipasa C. Ese es el receptor GQ. Este receptor GQ, mira, que está el signo más, está activando el inositrilfosfato. Este inositrilfosfato a su vez está iniciando la liberación de calcio y a su vez está aumentando. Y bueno, como vieron anteriormente, se une a la troponina, activa y genera la contracción. Pero no solamente por ese camino, también porque aumenta los canales de calcio. Y aquí está, listo. Y ya está. Genera, al final, no solamente genera la contracción, sino también genera la despolarización de la célula, porque también activa los canales de calcio tipo L, que esto también libera ¿De dónde libera acá el calcio? Del retículo sarcoplásmico, por ambos puntos. Activa. Un momentito, ahorita voy. Ya, ahora sí volvió el video. Y listo. O sea, la contracción se da, uno, por la despolarización y también, más que todo, por la liberación de calcio. Pero ¿qué es lo que pasa en la relajación? Porque lo que vieron hasta ahorita era cómo se activa. Una vez que se activa este receptor, si se recordarán este receptor, que vendría a ser el GI. Porque el GI es el que inactiva. Hasta ahorita hemos visto que los que activan es
es el GQ y el GES. Pero en el caso de la relajación, lo que va a pasar es que va a activar la inatoxiclasa. No, mm, no, aquí está activando. Perdón, chicas. Esta era la paradoja que les decía. Porque supuestamente que ustedes ven relajación, siempre verían que vendría a ser el GI, pero no. Esto viene a ser como la pequeña como paradoja. Si ustedes se dan cuenta, ese receptor, uno como está activando la adenilatociclasa, está aumentando los niveles de AMP cíclico. Es el receptor acoplado a proteína G subunidad S. ¿Y cuál de todos estos es? O bueno, ¿cuál de los receptores adenérgicos viene a ser? El beta 1 y beta 2. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a activar el AC. Esto a su vez aumenta los niveles de AMP cíclico. Al aumentar los niveles de AMP cíclico, se activa el proteín quinasa A. Este proteín quinasa va a disminuir la contracción. Pueden ver ese signo menos. O sea, no va a generar una contracción. ¿Dónde ocurre todo esto? En el músculo liso. En el músculo liso, esta parte de la relajación va a ocurrir en el músculo liso. Entonces, como esta proteína quinasa disminuye la contracción, por ello es que genera una relajación. Pero también ustedes, si se recuerdan en la clase de farmacodinamia, hay tres subunidades de la proteína G. Hay la subunidad alfa, hay la subunidad beta y la subunidad gamma. ¿Cierto? No estoy hablando de los receptores, sino estoy hablando de la subunidad de la proteína G. La subunidad alfa es lo que va indirectamente, va a activar estos efectores, ¿no? La adenylatociclasa, la fosfolipasa C y listo, entre tantos. Pero este complejo beta-gamma también va a activar los canales de calcio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este complejo se va a unir, eso lo vimos en la clase pasada también, que les había dicho que porque es importante que se unan estos canales, se une el canal y lo que va a hacer es abrir los canales de potasio para que salga el potasio. Al salir el potasio va a generar una hiperpolarización. Y al hiperpolarizar tú la célula, estás como que, es como que la congelas, la inactivas. Por ello es por ello que este músculo liso ya no tiende a contraerse, sino tiende a relajarse. ¿Por qué mecanismo? Por la apertura de los canales de potasio y también por el aumento de proteína quinasa A. Este aumento de proteína quinasa A, yo por lo que puedo ver así, va a fosforilar algunos restos de serina específicos de la cadena ligera miosina quinasa y de esa manera va a inactivarlo. Sí. Eso es lo que por lo que puede ver y por eso que va a generar una relajación. Eso en el músculo liso. Y también tienen que recordar que en el músculo lisovascular, que es uno más específico, esa proteína quinasa lo que va a hacer es va a activar la oxígeno, no, óxido nítrico sintetasa. Al activar el óxido nítrico sintetasa, va a estimular la liberación bueno, la creación de óxido nítrico, y el óxido nítrico es un potente vasodilatador. Por ello, cuando hablemos de eh, receptores acoplados a proteína quinasa subunidad C, va a generar en el músculo liso una potente relajación, principalmente en el músculo liso muscular. En el músculo liso vascular es muy, 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 muy vasodilatador, muy vasodilatador. Y ya, si ustedes saben el mecanismo de la subunidad S, entonces usted, como les había mencionado, aquí, el beta 1 y beta 2 está acoplado a la subunidad S. Lo que si bien activa la adenilatociclasa, igual va a generar una relajación del músculo liso. Por ello, cuando veamos aquí en el músculo liso, porque ustedes pueden decir, pero el corazón no es un músculo liso, el corazón es un músculo cardíaco.
Por ello, en el corazón del músculo cardíaco sí aumenta la frecuencia cardíaca, sí aumenta la contractibilidad. O sea, sí hay una contracción del músculo. Pero en el beta 2 aquí hay una broncodilatación y también en los vasos sanguíneos, hay una vasodilatación. Se dan cuenta, tiene el mismo mecanismo, pero son diferentes tipos de músculo. Beta uno cardíaco, y en el beta 2 vamos a ver músculo liso, músculo liso. Por ello es que, como les he mencionado, hay una pequeña paradoja. Yo al principio me costó entender ello porque decía, pero tiene el mismo mecanismo, o sea, ¿por qué en un músculo liso sí y en un músculo liso no? Pero es por ello. Y eso es lo que quería que hagan énfasis, más que todo para poder ya memorizar los siguientes fármacos, porque es eso, los siguientes fármacos es para memorizar. Es, es importante que tengan en claro bastante ese mecanismo de vasodilatador y vasoconstrictor. Y listo. Con ello vamos a pasar ahora a los ionotrópicos. Los ionotrópicos vienen a ser, los comenta la contractilidad del corazón, ¿no? Y es igual, como les he mencionado. Aquí también van a poder ver. Ese cuadrito está en su PPT. Y aquí está. La suboportunidad GS, lo que va a hacer lo activar la enlatociclasa. Esto va a convertir el ATP en AMP cíclico. Este AMP cíclico va a activar la proteína quinasa A. Esto se va a encargar de fosforilar distintos mecanismos de las distintas organelas, como los canales de renodina y redoxina, libera el calcio. Y este calcio, aquí debería estar la activación de la cadena ligera de miosina quinasa, ¿no? Que con ello va a activar bueno, va a unir la actina miosina. Pero eso es en el músculo liso. Como aquí estamos hablando de un músculo cardíaco, aquí sí la proteína quinasa va a fosforilar la troponina, y al fosforilar la troponina va a facilitar la unión de actina con miosina. Y sí, este es el mecanismo prácticamente. Este es el GS en el músculo cardíaco. En el músculo liso sí tiene que ver la cadena ligera. Y aquí este cuadrito que también está en la clase. Como pueden ver, en el alfa 1 y si hay entropismo positivo, o sea, si hay contractividad a nivel cardíaco, a nivel sistémico hay vasoconstricción. ¿Y por qué en el alfa 2 hay vasodilatación? ¿Por qué? Porque el alfa 2 está acoplado a la proteína GI. Y si está acoplada a la proteína GI, también va a disminuir la proteína quinasa A. Igual, de igual manera va a generar una vasodilatación. Porque no, prácticamente no, no, no estimula las células, sino de manera indirecta lo inhibe. Al inhibirlo, genera esta vasodilatación. En el beta, a nivel cardíaco, va a haber cronotropismo y ionotropismo. A nivel sistémico no hay un estímulo, pero sí en el beta 2, a nivel cardíaco aumenta el cronotropismo y a nivel de sistémico va a generar una potente vasodilatación. Y en el dopa, también vasodilatación, tanto de uno y de 2. Bueno, esto yo considero que es la parte un poco más, bueno, lo que hemos visto ahorita. A ver, esta diapositiva yo lo puse así aparte, porque es importante que lo entendamos bien. Y de ahí, como les dije, lo demás es memorizar. Ahí está el ejemplo. Y listo. ¿Hasta ahí todo claro o alguna duda para poder seguir avanzando ya con la siguiente parte?
Entonces vamos a seguir avanzando con... Se alejó un poquito. Ahora vamos a ver bueno, una pequeña diferencia entre norepinefrina, adrenalina y dopamina, como les había mencionado al inicio. La nori es el principal neurotransmisor. Cuando hablamos de adrenalina, nos referimos a la hormona propiamente dicha, y a la dopamina, que también sigue siendo un neurotransmisor central, con motoras, motivacionales y neuroendocrinas. Y prácticamente en esa imagen puse lo que le he mencionado en la primera diapositiva, que era de cómo el ganglio usualmente está cerca. Voy a hacer un pequeño zoom. De cómo en el caso del parasimpático el ganglio está cerca al órgano efector y en el caso del simpático el ganglio está cerca al, bueno, cerca a la médula espinal. Y como la única excepción es con la médula suprarrenal, que aquí se libera la adrenalina, ¿no? Pero en un 80%. Y en un 20% se sigue liberando eh, la, mm, la norepinefrina. Y listo. Solamente para recordar, para hacer énfasis en los términos. Y ahora continúo con la siguiente diapositiva. Y aquí vamos a hablar de los neurotransmisores simpáticos. Vamos a ver primero cómo es que se forma la noradrenalina, cómo es su síntesis y cuáles son los fármacos que van a inhibir o van a aumentar la liberación de este, ¿no? Y aquí tenemos una imagen. Si todas las imágenes las saqué del DIL, por si quieren, quieren revisarlo. Un libro muy, muy didáctico, a diferencia del Goodman, que el Goodman sí es más tedioso. El Dale tiene bonitas, bonitas gráficas, ahora que le estaba revisando mejor. Y aquí vemos cómo se da la síntesis, ¿no? Todo empieza a nivel de la tirosina. La tirosina, lo... Y aquí bueno, hay más predecesores, ¿no? La tiamina, dopamina y todo ello. Pero al final se convierte en la tirosina, que eso va a aumentar la síntesis de adrenalina. Una vez que se sintetiza, se tiene que capsular para que pueda o ponerse en vesículas. ¿Y qué fármaco va a inhibir, por así decirlo, que pueda, por así decirlo, ponerse en que se pueda, bueno, poner en vesículas para que pueda liberarse la reserpina? Esta va a bloquear su encapsulación. Y aquí hay otros, los inhibidores del MAO, que van a impedir que la noradrenalina se degrade en sus metabolitos, ¿no? Y bueno, seguimos aquí. Y una vez encapsula en su vesícula, se libera. Una vez liberada, va a tener tres caminos. Va a poder ir a la célula posináptica, a su receptor alfa o a receptor beta, o va a poder reciclarse. Yo lo veo así, que se recicla para que no haya un aumento desenfrenado aquí en la célula posináptica. Regresa y de esta manera, como aquí ven en el menos, va a inhibir su liberación. Es como una especie de regulación, su control, ¿no? Se libera, se libera, se libera. Llega un punto, se autorregula. Bueno, una manera de autorregulación. Y aquí, y aquí vemos cómo se regula, ¿no? A través también cómo se recicla a través de los canales a los NET. Por eso que dice los inhibidores del NET, todo ello. Y aquí vamos a ver, si nosotros queremos evitar que genere esa acción en el alfa y el beta, vamos a tener antagonistas, como les habíamos estudiado en farmacodinámica, que son también ligandos que tienen buena afinidad, también tienen buena especificidad, pero que van a llegar al receptor y no van a generar
un cambio en su metabolismo basal. O sea, prácticamente no van a generar un efecto inverso, solamente van a mantener lo va a mantener en su estado anterior, que era sin ligando. Prácticamente lo congela. Y este es el receptor alfa 2 adrenérgicos, ¿no? Por eso les he mencionado, que es como su switch. Como esto tiene su mecanismo inhibitorio, inactiva la célula. Y aquí está. Y eso es lo que le estaba mencionando, de que se recicla, tiene dos nombres, ¿no? Que es la captación. Va a haber la captación neuronal, que les había dicho, la noradrenalina vuelve a la neurona presináptica para ser utilizada o degradada por la MAO, que es la principal vía de terminación. O sea, esto es la principal vía de cómo se recaptura. Y la otra viene a ser la extraneuronal, que va a haber células, porque ustedes saben que en el sistema nervioso no solamente están las neuronas, también están los oligodendrocitos, las células ependimales y muchos ellos, los astrocitos y todo ello. Estos también van a tener, como dice, entre células vecinas y se degrada por el COMT, que es el catecol metiltransferasa, que es la vía secundaria. Y aquí también. Aquí les he puesto como una pequeña imagen para que se puedan guiar. Y eso es, a grandes rasgos, cómo es la síntesis de noradrenalina y su fusión. Es bueno que recuerden esto bastante porque lo van a ver también cuando hablemos antidepresivos. Algunos de estos fármacos van a inactivar estos canales, ¿no? Más que todo inactivan esto, para que no se pueda reciclar y para que sea generado un efecto, aumente la acción de la noradrenalina en nuestro cuerpo. Y no solamente esto, es también la serotonina y todo, y los CIRS, todos ellos. Listo. Ahora seguimos avanzando. Y aquí están los agonistas, los que van a mimetizar la acción de la noradrenalina. Por ejemplo, aquí vamos a tener la epinefrina, norepinefrina, dopamina, dobutamina, fenilefrina, que quizás ya lo escucharon en quizás un ámbito hospitalario o quizás lo vieron en otra clase. La epinefrina, o también conocida como adrenalina, a ver, vamos a poner aquí, lapicerito, Johnson primero. La adrenalina, como pueden ver, ¿cuáles son sus receptores principales? Son los cuatro: alfa uno, alfa 2, beta uno y beta 2. Como vieron los efectos que tiene, puede tener todos ellos. O sea, puede tener tanto alfa uno, pero siempre tiene una preferencia por el alfa uno. Una mayor selectividad sería el nombre. ¿Qué acción va a tener? Como tiene acción en los cuatro, va a tener aumento del gasto cardíaco por el beta uno. Por el beta 2 va a tener una broncodilatación y por el alfa uno va a tener una vasoconstricción. ¿Cuáles son los usos clínicos? En el paro cardíaco, en el shock, en las más graves, en anafilaxia. ¿Por qué es importante en la anafilaxia? Que lo van a ver cuando hablemos de antihistamínicos. Lo que pasa en un shock, en un cuadro anafiláctico, bueno, lo que al final todo desencadena en un shock, ¿no? Es que va a haber una disminución sostenida de la presión arterial. Y si tú sabes que si tu presión arterial baja, o sea, no es como si no llegara la sangre de tu corazón, no llega con una buena presión hacia tus órganos. Si no llega con una buena presión, porque hay una vasodilatación, baja la presión arterial, esos órganos se mueren, genera una isquemia en los órganos. Y al final va a llevar a una disfunción multiorgánica y te puede llevar a la muerte. Entonces, en estos casos, tú quieres, como sea, que haya una vasoconstricción potente, porque prácticamente la sangre no está llegando. Tú quieres cerrar los vasos para que pueda llegar con mayor presión. Pero no solamente esto te genera un cuadro anafiláctico, también te va a generar un broncoespasmo. Esa persona no puede respirar. O sea, tú le abres las vías aéreas, le aperturas las vías aéreas, tú igual, no siguen respirando porque hay una
broncoespasmo. Entonces, tú, tu fármaco de elección va a ser la adrenalina. ¿Por qué? Porque si tú le das norepinefrina que tiene acción en los tres, vas a generar una vasoconstricción potente, sí, pero no tiene acción beta 2, o sea, no tiene un efecto, no tiene un efecto, no tiene un efecto, Oye, lo mío no tiene, ¿ah? ¿Qué carajo? Basura, ¿no? lo que te dice, su micrófono se prende. Listo. O sea, como les mencionaba, en un cuadro de anafilaxia es importante que tú tengas un efecto tanto en el alfa 1 como alfa beta 2 porque va a generar en esa persona un broncoespasmo y a la vez una hipotensión muy potente. Por ello es que se elige la epinefrina en preferencia sobre la norepinefrina, dopamina, porque si bien tiene efectos en los tres, pero no tiene efecto en el beta 2. ¿Cuáles son los efectos adversos? Taquicardia, claro, porque estás aumentando el gasto cardíaco, estás aumentando también la frecuencia cardíaca. Arritmias, ansiedad, hiperglucemia, por acción del alfa 1. ¿Se recuerda que el alfa 1 también genera una glucogénesis en el hígado? Listo. La norepinefrina. Esa se utiliza cuando nosotros queremos generar cuando solamente queremos una vasoconstricción potente. ¿En qué casos? En caso de shock séptico, porque en el caso de shock séptico no te va a generar un broncoespasmo, en anafilaxis sí, y en hipotensión grave. ¿Qué puede generar esto? Puede generar efectos adversos isquemia periférica, bradicardia refleja. Porque así como es un vasoconstrictor muy potente y tiene unos efectos adversos, el uso de estos presores así de fuertes puede generar isquemia. ¿En dónde? Por ejemplo, en los dedos, en la nariz. En el caso, ahorita, por ejemplo, yo vi un caso de una paciente que llegó a estar en un shock séptico y que logró sobrevivir. Y cuando hicimos el pase de visita de día bueno, ya yo he visto la historia y la paciente tenía acá prácticamente el dedo índice, casi la mitad estaba como ya necrotizado. Y también aquí y una parte de la nariz. Y era uno de los efectos que generaba el uso de estos vasopresores. O sea, te va a mantener con vida, te salva, pero tiene sus efectos. Porque, o sea, como hacer tan fuerte la vasoconstricción, cierra los vasos que irrigan tus dedos, cierran los vasos que irrigan la nariz, porque son los extremos más distales. Entonces, al cerrar, es como que deja sin perfusión esa zona y se necrotiza. Y ya en sus casos ya solamente queda eh, amputar esas zonas. En unos casos también hay personas que están potentes que se quedan sin extremidades, se quedan sin brazos, sin piernas. No sé si vieron así después de que estuvieron varios días hospitalizados graves, al final terminan sin brazos, sin piernas. Y por eso, porque son vasopresores muy, muy potentes. Y también, si tú le das a ese paciente por vía parenteral, tienen que tener cuidado, porque si tú no le colocas bien la dosis o no sabes administrarlo, puedes generar isquemia en esa zona. Por ello es bien, bien importante conocer sus riesgos. También se utiliza, por ejemplo, cuando hacen curaciones de pie diabético, para evitar que sangre mucho, tienes que inyectarle poquito a poquito en esas zonas para que cierre esos vasitos y poder quitar ese colcajo, porque hay una zona que son isquémicas y si tú quieres debridar con el bisturí, a veces sangra mucho. Por ello es importante el uso. Dopamina tiene también una afinidad selectiva, si lo vemos así, a bajas dosis por el dopa 1, a dosis medias por el beta 1 y a dosis alta por el alfa 1. O sea, tú puedes como que graduar, depende al uso que tú quieras. Por ejemplo, tú quieres generar un efecto vasopresor, ahí le das a altas dosis. Si tú quieres generar, por ejemplo, un efecto en el corazón, le das a dosis medias solamente. Y así. ¿Cuál es la sección farmacológica? Aumenta el flujo renal, el gasto cardíaco, la vasoconstricción, listo. ¿Cuáles son sus usos clínicos? Un shock con bajo gasto cardíaco. Y sus efectos adversos, arritmia y náuseas. Ahora vamos a ir con la dobutamina,
que va a tener un efecto más selectivo por el beta 1 que, que sobre el beta 2, ¿no? O sea, más efecto en el corazón. Va a aumentar la contractibilidad, va a aumentar el gasto cardíaco. ¿Y en dónde se utiliza esto? En insuficiencia cardíaca aguda y en shock cardiogénico. ¿Y cuáles son los efectos adversos? Taquicardia o arritmias. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con el corazón. La fenilefrina, que es un agonista del alfa 1. Entonces, ¿qué es lo que te va a generar así a grande, de manera pura, por así decirlo, una vasoconstricción? ¿Cuál es su uso? En hipotensión, midriasis. ¿Cuál es su efecto adverso? Hipertensión, bradicardia refleja. Luego tenemos la clonidina y el metildopa, que estos son agonistas del alfa 2. Y dice central porque actúa al nivel del sistema nervioso central. Y lo que va a generar es una disminución del tono simpático o descarga simpática. Es como que inhibe el tono simpático. ¿Y en dónde se da usualmente esto? En hipertensión arterial, en abstinencia o en embarazo. Claro, porque tú lo que quieres es bajar la presión arterial, bajar el tono simpático. ¿Y a quién vas? ¿A qué receptor va a ser enfocado? En el único receptor que tiene un efecto inhibitorio. Y por último tenemos también los efectos adversos, que son sedación, serostomía, anemia hemolítica y sedación. Luego tenemos el salbutamol y terbutolina, que son receptores por el beta 2 selectivo, que como les he explicado, genera una broncodilatación, también relajación uterina. ¿Dónde se utiliza? En asma y EPOC. ¿Y cuál es su efecto adverso? El temblor, la taquicardia y la hipocalemia. Y luego tenemos el isoproterenol, que tiene tanto efecto como beta 1 y beta 2. Lo que va a hacer es, como tiene en los dos el mismo efecto, va a aumentar por el beta 1 la frecuencia cardíaca y por el beta 2 la broncodilatación. Sus clínicos es en bradicardia grave y los efectos adversos es arritmia e hipotensión. Listo. Ahora, ahora sí vamos a ir continuando con la siguiente diapositiva. Y como les menciono, bueno, como ya hemos visto, actúan directamente sobre receptores y no requieren liberación de noradrenalina endógena. Estos van a mimetizar la acción de noradrenalina. O sea, no necesitan que se active de manera indirecta, no. Es muy directo. Ahora vamos a ver cuáles son de acción indirecta. Si hay directa, va a haber también de acción indirecta. Bueno, aquí vamos a tener, como dicen, no actúan sobre los receptores directamente, sino aumentan la acción simpática por tres mecanismos. Liberación de la noradrenalina almacenada, van a inhibir su recaptación o van a inhibir la degradación enzimática. Y todo se explica casi con este dibujito de aquí. O sea, ya no van a ir en estos receptores postsinápticos, ya no van a ir en el alfa ni en el beta, no. No, como queremos, y lo que nosotros queremos que se aumente la liberación del NA, o sea, queremos que se libere más NA. Entonces nosotros vamos a la neurona presináptica. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a inhibir estos canales, que son los canales NET. ¿Por qué? Porque si tú inhibes estos canales NET, lo que vas a hacer es que este, este, este NA que iba a recapturarse, ya no se recapture, sino que permanezca más tiempo en la hendidura, en la hendidura sináptica. No solamente ahí, sino también vamos a inhibir, por así decirlo, ¿qué es acá? No, y también van a estimular la liberación por ejemplo, aquí va a haber varias vesículas sinápticas almacenando noradrenalina. Entonces, como eso se va liberando de poquito a poquito, no. Lo que va a hacer estos fármacos también van a ir directamente a esa vesícula y van a estimular para que se pueda liberar. Y por último, también van a inhibir el MAO. ¿Qué es el MAO? El MAO es lo que va a degradar la noradrenalina en sus metabolitos. Si tú inhibes este MAO, esta noradrenalina que supuestamente se iba a reciclar, va a volver a salir y va a aumentar su efecto. Es el mecanismo de los tres.
Ahora vamos, ¿cuáles son los que aumentan la liberación en sí? Y aquí vamos a ver lo que disminuye la recaptación neuronal. La anfetamina y la tiramina. La tiramina, como pueden ver aquí, está presente en los alimentos. O sea, no es que haya un fármaco, no, sino los alimentos. Por ejemplo, a ver, alimentos ricos, por ejemplo, en tiramina, por ejemplo, el queso, vino, la cerveza, lo que va a hacer es estimular la liberación de noradrenalina en sus vesículas. Como pueden ver aquí, la tiramina lo que va a hacer es, usualmente se degrada por el IMAO, pero ¿qué pasa a veces cuando el IMAO se satura? Va a llegar a la circulación sistémica, va a aumentar la liberación de noradrenalina, ¿cómo? Haciendo que salga de su vesícula y generando una crisis hipertensiva. ¿Por qué? Porque la tiramina va a actuar como si fuera bueno, va a desplazar la noradrenalina y va a generar una liberación masiva de NA. En cambio, la anfetamina va a entrar por el NET y desplaza nada de la vesícula. Como pueden ver aquí, la anfetamina va a entrar por aquí, va a entrar a la vesícula sináptica y va a aumentar la liberación de noradrenalina al citosol y la hendidura sináptica al igual. Van a entrar ambos a la hendidura. ¿Cuál es el efecto fisiológico? Que va a haber, no necesita un estímulo nervioso para que se libere la noradrenalina y esta va a estimular la presión arterial, la frecuencia cardíaca y todo ello. Al igual que la fetamina, va a generar una vasoconstricción intensa. Y el uso clínico en personas con narcolepsias, esas que se paran durmiendo en cualquier lado, en caso de TDAH, y en la tiramina va a haber la enfermedad del queso, ¿no? Ya, es debido a la tiramina. ¿Cuáles son los efectos adversos? Insomnio, taquicardia, hipertensión, y en el caso de la tiramina, la crisis hipertensiva, como vieron aquí. Y ahora vamos a ver cuáles son los que disminuyen la captación neuronal de, o sea, cuáles van a inhibir que esta NA pueda reciclarse, pueda entrar a reciclarse. ¿Cuáles son los que disminuyen? Aquí vamos a ver la cocaína y los antidepresivos, justo lo que se ha mencionado. ¿Qué va a hacer la cocaína? Va a inhibir los NET. Y aquí está el NET. Va a inhibir el NET para que este NA no pueda volver a entrar, sino que se quede acá afuera. Y al igual que la cocaína, también los tricíclicos también van a inhibir ello. Solamente que estos de aquí van a inhibir también la SERT, que son los que se encargan de hacer una recaptación de la serotonina. ¿Cuál es el sitio de acción? La membrana presináptica, todo en la presináptica. ¿Cuál es la consecuencia? Aumento de noradrenalina. ¿Y cuáles son los efectos adversos? Hipertensión, taquicardia y en algunos casos hipotensión ortostática. Listo. ¿Alguna duda con este caso con los agonistas, tanto de acción directa o indirecta, o todo claro? Para continuar con los de acción mixta. Listo. Ahora sí vamos a continuar con los de acción mixta. Así como vieron los que solamente tienen un tipo de acción directa o indirecta, ahora vamos a conocer lo que son de ambas. Pero como dice, o sea, si bien son de ambas, van a tener algunos predominios del directo y otros del indirecto. Por ejemplo, en el caso de la dopamina, como pudieron ver, también va a estimular directamente los receptores, ¿no? A baja dosis el D1, a media dosis el beta y alta los alfa. Como ya vieron, va a aumentar el flujo renal y va a generar vasoconstricción. ¿En dónde se utiliza la dopamina? En shock con bajo gasto cardíaco, y lo que genera son arritmias, náuseas y isquemia. En el caso de etilefrina, va a tener una afinidad por el alfa 1 y beta 1, va a generar una vasoconstricción con aumento de ionotropismo
Y sus usos clínicos es en la hipotensión ortostática. Y dentro de los efectos adversos tenemos hipertensión arterial, taquicardia y ansiedad. Pero hasta aquí alguna duda, chicos. ¿Ustedes, bueno, se recuerda o alguna vez vieron a qué se refieren con hipotensión ortostática o lo que llegaron a entender? Porque eso lo van a ver bastante dentro de los efectos adversos y no solamente acá, sino más adelante también. Bueno, ya. Si no se recuerda, más o menos, o quizás no escucharon antes, eso, como dice su nombre, es como una baja de la tensión arterial, más que todo con una persona de lo que está sentada, se para o está echada y se para bruscamente. Entonces, ¿qué es lo que la sangre, por así decirlo, que estaba, eh, por ejemplo, cuando estás sentado o estás echado, como que la sangre está todo al mismo nivel, ¿cierto? O al menos eh, hay una, como que eh, la presión está, por así decirlo, no hay mucha presión que necesite para llegar a a tu cerebro y a tus, por ejemplo, la misma presión que está entre tus piernas es como que la misma que está tu cerebro, como que se mantiene uniformemente, no necesita como que un juego de presiones para que llegue a tu cerebro, sino que ellos se paran a veces bruscamente. Entonces, al pararte bruscamente es como que de tu la perfusión que llega a tu cerebro, las arterias que están en tus piernas o en tu corazón no tienen la suficiente fuerza, no tienen la suficiente presión para que pueda perfundir. Entonces, ellos se levantan y es como que la zona del cerebro, o todo, más que todo la zona de la cabeza, se queda sin sangre, porque es como que te paras, pero no llega la sangre, o demora en llegar. Entonces, a esa persona le puede dar síncope, se puede dar como que desmayos, porque es muy brusco. Por eso en pacientes que toman, más adelante vamos a ver antagonistas, el alfa 1 como la tansulosina, uno de ellos que es muy usado en pacientes con HBP, con hiperplasia prostática benigna. Casi todos los viejitos que ya saben que tienen, les dan. Si no tienen cuidado al levantarse de su cama o al levantarse de lo que están sentados, pueden generar esta hipotensión estática. Y puede generar síncope, generar, o sea, siento que es lo mínimo, ¿no? Imagínate que genere una caída. Y peor, con esa edad pueden romperse un hueso, fracturarse un hueso, y lo peor que sea de cadera, ¿no? Que es uno de los más peligrosos. Ya, y ahora sí, ahora vamos con los de predominio indirecto, que son la efedrina, la pseudoefedrina y el metalinón. Lo que van a generar es la liberación de noradrenalina, de manera indirecta, y va a tener un agonismo por el alfa y beta directo, de manera directa, ¿no? ¿Cuál es su uso clínico en hipotensión anestésica y los efectos adversos, taquicardia, insomnio y ansiedad? La pseudoefedrina se da, lo- va a generar una vasoconstricción nasal. Más que todo el uso clínico es cuando hay una congestión nasal o sangrado para que pueda parar esa epistaxis, se da la pseudoefedrina. El metarinol también libera y es un agonista del alfa 1, lo que también va a generar una vasoconstricción. ¿Y en qué caso se da esto? En una hipotensión aguda. Pero ¿qué es lo que te genera si no se controla, no sea una dosis adecuada? Una hipertensión arterial o bradicardia refleja. Listo. Con ello terminaríamos lo que serían los agonistas y ahora vamos a ver algunas preguntitas. ¿Cuál sería acá la respuesta, chicos?
La dobutamina actúa principalmente sobre receptores alfa 1, beta 1, beta 2 o alfa 2. ¿Cuál cree? Para que se levanten. A ver, en caso de la dobutamina, tienen que recordar que y tiene una mayor afinidad por el beta 1. Eso más que todo para que se recuerden. La dobutamina está más que todo, eh, sí, muy bien, Amalia. Sería por el beta 1. Por ello, que cuando se quiera, por ejemplo, utilizar un fármaco para un caso de una paciente que tenga un bajo azúcar cardíaco, y tú quieres aumentar la frecuencia cardíaca y, y no solamente la frecuencia, sino también la contractilidad, usamos los receptores, usamos la dobutamina, que es muy usado en el ámbito hospitalario. En el caso de B, ¿cuál es el principal uso de la fenilefrina? Asma, hipotensión y congestión nasal, infarto agudo de miocardio o glaucoma. ¿Cuál creen, chicos? Sí, muy bien. Tendría que ser la hipotensión y congestión nasal. ¿Por qué? La respuesta es ¿por qué? Porque tiene una mayor selectividad por el alfa 1. Entonces, si tú tienes una mayor selectividad por el alfa 1, el asma no tiene nada que ver, porque el asma, ¿para cuándo utilizaremos al asma? Los que son más selectivos por el beta 2, porque recuérdense que el beta 2 que va a generar una broncodilatación. Y en el caso del asma, a la larga, bueno, el asma se da por una broncoreactividad. Esa broncoreactividad significa que ante un estímulo leve va a generar puede generarse un broncoespasmo. Entonces, ante el asma, tú podrías solicitar un agonista del beta 2 como un salbutamol. Y listo. En este caso, no viene al caso. En esta pregunta no viene al caso. El infarto agudo del miocardio, no. Para el infarto agudo del miocardio tendrías que usar a alguien que es más selectivo para el beta 1. Por ejemplo, la dobutamina. Justo acá como he visto. La dobutamina lo puedes utilizar en un IAM, o sea, infarto agudo del miocardio. Y listo. ¿Y por qué en la hipotensión y la congestión nasal? Sí, porque en la congestión nasal tú quieres, por así decirlo, cerrar los vasitos que sangra, sangra, sangra. Entonces tú quieres generar una vasoconstricción selectiva. Entonces utilizas a alguien que está asociado al alfa 1, que es la fenilefrina. Y también en la hipotensión, porque en la hipotensión tú quieres cerrar los vasos. O sea, de lo que está muy hipotenso, quieres cerrarlos. Entonces eliges uno que tenga mayor afinidad por el alfa 1, que viene a ser la fenilefrina. Listo, muy bien, chicos. Ahora vamos a continuar con la 3. La cocaína ejerce su acción simpático-mimética principalmente por estimulación directa del B1, estimulación de alfa 1, inhibición de la recaptación de NADA y serotonina, depresión de vesícula de NA, ¿o cuál? ¿Cuál creen, chicos? A, B, C o D. Sí, muy bien.
Porque va a tener una acción indirecta, o sea, no va a tener una estimulación del beta uno, del alfa uno. Entonces ahí ustedes ya van descartando ya. Si ustedes saben que es de manera indirecta, descarta, porque no es mixta, entonces, cartas. Y en depleciones de vesículas, ahí sí podemos hablar recién de la metanfetamina. En cambio, la cocaína va a generar, miren, se tiene tres mecanismos de sodio, diré que te hablan de sodio, de noradrenalina, de dopamina y serotonina. Por eso es que es muy potente y tiene un efecto muy estimulante, ¿no? Las personas por eso se vuelven muy activas cuando consumen cocaína. Por esa respuesta sería la C. Pero vamos con la última pregunta para continuar con la segunda parte. La tiramina presente en alimentos como queso y vino pueden causar crisis hipertensiva cuando se combina con... Uy, esa es una bonita pregunta. Un cualquier, estaba en la imagen, no le expliqué muy bien, pero a ver si se recuerda. Con betabloqueadores, con inhibidores de la MAO, con antagonistas muscarínicos o con estatinas. Justo en la imagen está. Sí, con los inhibidores de la MAO. ¿Por qué? Porque estos inhibidores de la MAO, aquí lo van a ver en la imagen. Aquí está. Usualmente, esta tiramina en altas cantidades se suele metabolizar en nuestro cuerpo. O sea, me refiero, en las cantidades adecuadas se llega a metabolizar por el IMAO en metabolitos inactivos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno consume muchos estos alimentos, puede generar estas crisis hipertensivas. No estas crisis, no. Puede generar como un aumento de la presión arterial, algo leve. Pero si tú le das alimentos que tienen, bueno, fármacos que son IMAOs, por así decirlo, inhibidores de la monoaminoxidasa, vas a inhibir que se convierta en metabolitos activos. Entonces va a llegar a la circulación sistémica, porque la tiramina es un precursor de la noradrenalina. Y también porque puede generar esto, ¿no? Va a llegar a la circulación sistémica, va a generar una liberación de NA y esto va a generar una crisis hipertensiva. Por eso tienen que tener cuidado mucho estos, cuando combinan estos dos, este alimento con estos fármacos. Y listo, entonces aquí la respuesta sería la B. ¿Beta bloqueadores? No. Agonistas muscarínicos, no. Y tampoco estatina. Y listo. Con esto estaríamos sacando la primera parte. Uy, perdón. Sí, también la veo. Ahora vamos a continuar con la siguiente, que vendría a ser la clasificación de los fármacos adrenérgicos. Ya hemos visto los que son agonistas. Ahora vamos a ver cuáles son los antagonistas, que disminuyen la forma total parcial de los efectos psicóticos. Aquí vamos a ver los inhibidores de la función adrenérgica a nivel de la neurona presináptica, por ejemplo. Justo lo que hemos visto anteriormente, aquí está. Esa imagen no se ve bonita, aquí se va a ver. Ajá. Por ejemplo, los que van a inhibir que esta noradrenalina puede entrar en su vesícula, ¿cuáles van a ser? La reserpina. Y acá vamos a la guanidril, que no está por aquí, no se puede ver. Por ejemplo, ¿cuáles son los depletores de la catecolamina? O sea, ¿cuáles son los que inhiben la función adrenérgica? La reserpina. ¿Por qué? La reserpina bloquea el EVMAT, que esto depleta la noradrenalina y la dopamina. ¿Cuáles son los inhibidores de la liberación de noradrenalina? La guanetidina, guanadril. O sea, que ya no se utiliza, pero lo que hace es que inhibe la liberación de sus vesículas. O sea, esto no va a dejar que entre a la vesícula y, y lo guanadril y guanetidina va a inhibir que salgan de la vesícula, que se puedan liberar. Esos son los que están dentro de la función adrenérgica. Ahora vamos a ver cuáles son los de la acción central, o sea, los que trabajan en el alfa 2, porque les dije que el alfa 2 tiene un efecto inhibitorio. Entonces, acá sí voy a aumentar la imagen.
Por ejemplo, aquí dice, los receptores alfa 2, bueno, la actividad de los receptores disminuye la producción de AMP cíclico, lo que conduce a la inhibición de la liberación adicional de neuroepinefrina de la neurona. Lo que significa que tú al activar el alfa 2 vas a inhibir la neurona presináptica y al inhibirla no va a poder liberar noradrenalina. Esto es del alfa 1, ¿no? Del alfa 2. Entonces, ¿qué fármaco? Si un fármaco es agonista del alfa 2 va a tener un efecto simpaticolítico, o sea, va a inhibir la liberación de noradrenalina. ¿Cuáles vendría a ser? Meldildopa, clonidina, guanabens, confascina. ¿Cuál es su mecanismo? Todos estos aquí son agonistas del alfa 2 y inhiben la descarga simpática, inhibiendo la presión arterial. Por eso su uso era, como vieron en el cuadro, era un antihipertensivo que se utilizaba, más que todo en mujeres embarazadas. Listo. Ahora vamos a continuar con el siguiente fármaco. Ahora vamos a ver cuáles son los bloqueadores de los receptores adrenérgicos. Ya hemos visto los que inhiben la función adrenérgica, cuáles son los agonistas de alfa 2, porque estos son los que generan, los agonistas de alfa 2 son los que inactivan a la liberación de noradrenalina. Ahora vamos a ver todo lo que son antagonistas. Los que son alfa 1 selectivos, vamos a tener acá muchos, la prazosina, doxacina, justo los que mencioné antes, la tamsulosina. ¿Se dan cuenta? Todos van a generar vasodilatación. ¿Para qué nos sirve? Para la hiperplasia prostática benigna. Es en la mayoría de casos. ¿Se dan cuenta? En todo repite la hiperplasia prostática. Pero, ¿y cuál es el principal efecto? La hipotensión ortostática. Algo que ustedes van a ver bastante y que es bien preguntado. También genera, bueno, hipotensión, mareos, eyaculación normal y todo. En el caso de los no selectivos, o sea que puede ser tanto por alfa 1 como alfa 2, acá vamos a tener la fentolamina, la fenoxibenzamina, que genera una vasodilatación. ¿Se dan cuenta? Son vasodilatadores también selectivos. ¿Y en dónde se utiliza esto usualmente? En la feocromocitoma, que es un cáncer de la glándula suprarrenal. Hacer un cáncer de la glándula suprarrenal va a generar una liberación descontrolada de adrenalina. Entonces, en estos casos se les da la fenoxibenzamina. La fentolamina es una crisis de hipertensiva por catecolaminas. ¿Y cuál es el efecto adverso de todos? Taquicardia refleja. La taquicardia refleja se refiere cuando hay una hipotensión, en el caso de que se genere una baja de presión muy fuerte, el corazón por reflejo va a aumentar de frecuencia, por eso se llama taquicardia refleja. De igual manera, la bradicardia refleja se da por un aumento de presión. Cuando hay un aumento de presión sostenido, bueno, un aumento de presión agudo, o sea, de la nada aumenta la presión, tu corazón para contrarrestar va a través, es un circuito grande, ¿no? Los receptores, cerebro, grande, pero al final lo que genera es una bradicardia refleja, y así invertido. Si tú ves que un fármaco da hipertensión, puede dar bradicardia refleja. Si baja la presión, puede dar una taquicardia refleja y así. Y por último, tenemos la yohimbina, que es un antagonista del alfa 2. Si tú le das si tú generas un antagonista, bueno, si tú, por así decirlo, inhibes el alfa 2, o sea, inhibes al inhibidor, lo que va a hacer es aumentar la liberación, ¿no? De noradrenalina, porque prácticamente estás inhibiendo al inhibidor. Por ello, que ya antes usaba, ¿para qué? Para la ansiedad y para la hipertensión arterial. Listo. ¿Hasta aquí alguna duda o todo claro con los simpaticolíticos? Que vendría a ser los tres. Y luego faltarían los de beta.
porque ahorita hizo todo lo que es alfa, ¿cierto? Ahora vamos a tener eh, los simpaticolíticos, que son fármacos que disminuyen, bueno, los mismos, ¿no? Como he visto, pero ahora vamos a ver los bloqueadores de receptores adrenérgicos, más que todos los de beta, porque hemos visto los de alfa. Por ejemplo, lo que genera un bloqueo del beta uno va a generar una disminución de la frecuencia cardíaca, una disminución de la contractibilidad y disminución de secreción de renina. En cambio, los de bloqueo de beta 2 van a generar un aumento de resistencia bronquial y actividad vascular. Y como pueden ver, en su clasificación va a haber bloqueador beta no selectivo y los bloqueadores beta selectivos. Y también se libera ¿ustedes escucharon qué es el ACI o no? No sé si lo vieron anteriormente o escucharon qué es el ACI. Ya. El ACI significa actividad simpática intrínseca. O sea, si bien es un bloqueador, por así decirlo, por ejemplo, hay algunos como que se les conoce como antagonistas o bloqueadores puros, pero hay algunos bloqueadores o antagonistas, por así decirlo, que tienen una actividad simpática que a pesar de que son bloqueadores, igual tienen una actividad intrínseca simpática. Entonces, ¿qué me quiere decir con eso? Me dirías, ¿no? Que va a diferenciarse de los puros, que esto no va a tener como aquí dice su nombre, no va a tener una bradicardia y una depresión del gaso cardíaco muy, muy marcado, sino que va a ser un poco más leve. ¿Y eso para qué, como que dice, para qué nos sirve esto? Para tener un menor riesgo de broncoconstricción en pacientes con asma o EPOC. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú le das un bloqueador de beta 2 puro a un paciente que tiene asma? Pero tú tienes que darle a ese paciente su bloqueador de beta 2. Si es un bloqueador beta 2 puro, va a generar un broncoespasmo. Y ese paciente que tiene asma, más que ya tiene por así tendencia a ser broncoespasmo, y tú le das un fármaco que le genere broncoespasmo, puede ser muy devastador. Entonces, tú le das un bloqueador. Si ya no tienes selectivo para beta 1, tú le das un bloqueador no selectivo, que es para beta 1 y para beta 2, pero con ACE. Con ello, como que por así decirlo, al menos tienes, por así decirlo, o disminuye ese riesgo de que generes broncoconstricción ese paciente. Pero como es no selectivo, puede actuar tanto en beta 1 como en beta 2. ¿Y cuáles son el pindolol, la betadol, cartelol y todos ellos? En cambio, los que son sin ácido, los que son muy puros, y tú sabes que ese paciente no tiene EPOC, no tiene asma, entonces tú dale, porque al final no tiene tendencia a generarte ninguno de ellos, ¿no? Más bien tú quieres un bloqueador muy potente, un bloqueador muy puro. Entonces tú le das un nadolol, un timolol, sotalol o todos ellos. ¿Y qué pasa con un bloqueador beta selectivo? El bloqueador beta selectivo, de igual manera, si tú quieres darle un bloqueador de beta 2 puro, dale sin ACI. Pero si tú quieres darle un bloqueador beta 2 pero no tan, por así decirlo, o que tenga menor riesgo, dele con ACI. Por ello es que también se divide así los fármacos, uno con actividad simpática intrínseca y otro sin ello. ¿Quedó claro esa sigla y el por qué se divide de esa manera, chicas? ¿O quedó alguna duda? Listo. Entonces, ahora vamos por la última parte. Bueno, que es igual, ¿no? Aquí vamos a ver bloqueadores beta no selectivos, todos los que mencionamos anteriormente. Y aquí vemos los selectivos beta uno, que es el metoprolol, atenolol, praticlol. O sea, ¿para qué nos sirve ello? Si se dan cuenta que el beta uno usualmente sirve para aumentar la contracción, aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, si tú quieres disminuir la contracción y disminuir la frecuencia cardíaca, le das un beta uno selectivo. Y si, por ejemplo, si tú sabes que el beta 2 te genera una broncodilatación y tú quieres disminuir la broncodilatación a ese paciente, le das un beta 2 selectivo, bloqueador, que vendría a ser la
Samil. Por ejemplo, quizás ya está, ese paciente ya está muy broncodilatado y al punto de que no puede generar, por así decirlo, una correcta ventilación, porque tú sabes que el músculo liso no sirve para soporte, sino también sirve para que pueda estimular la respiración y todo ello. Bueno, una adecuada ventilación. Entonces, si tú ves que ese paciente ya está muy broncodilatado, entonces tú quieres disminuir esa broncodilatación, le das un bloqueador beta 2 selectivo, que vende a ser la butoxamina. Y listo. Con ello, acabamos todo lo que tenía que ver con los simpaticolíticos. Primero vimos los simpaticomiméticos. ¿Cómo es su nombre? Simpático, o sea, miméticos, los agonistas simpático-líticos, o sea, lo que antagonizan a los simpáticos. Ahora vamos a resolver las preguntas. Los beta bloqueadores cardioselectivos beta 1 son preferidos en pacientes con asma o EPOC, arritmias supraventriculares, glaucoma o migraña. ¿Cuál creen, chicos? Recuerden que es beta 1. Recuerden, entonces beta 1, mecanismo ya en qué tejido y no es un agonista, es un bloqueador. Entonces, ¿en qué pacientes me va a servir? Ya. Cuando hablamos de beta 1, o sea, ahorita lo que queremos, prácticamente la pregunta dice de que queremos bloquear la acción del beta 1. ¿Se recuerdan? El beta 1 sirve para todo lo que es el corazón. Entonces, tiene un efecto ionotropismo, tiene ionotropismo, todos iones. Entonces, nosotros queremos bloquear, queremos bajar la acción del corazón. ¿Y en qué caso no funciona ello? En caso de arritmias. Porque una arritmia es cuando el corazón tiene muchos puntos focales que dan, por así decirlo, la señal de contraerse. Entonces tú quieres bajar no la contractibilidad, sino bajar el dromotropismo. Por eso, tienen que diferenciar en ionotropismo, crono y dromo. Iono, contractibilidad. Crono, frecuencia. No tiene que ver con la arritmia en la frecuencia. El dromotropismo es que tiene que ver con la arritmia. O sea, si tú bajas el dromotropismo, vas a disminuir las arritmias supraventriculares. Y supraventriculares dice todo lo que son por arriba del ventrículo, ¿no? Todo lo que es fibrilación auricular, justo donde se dan la mayoría de arritmias. El flutter, todo eso. Continuamos. Siguiente pregunta. Los beta bloqueadores con ACI presentan la siguiente ventaja. Producen menos bradicardias, tienen mayor eficacia en infarto agudo, aumentan la conductividad o son útiles en insuficiencia cardíaca. ¿Cuál creen que sea, chicos? ¿La A, la B, la C o la D? Ah, sí, muy bien. Usualmente se utiliza para asma EPOC, pero también recuérdense que como aquí el beta 1, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar
la disminución de arritmias, pero también va a bajar el ionotropismo. Si baja el ionotropismo, también va a bajar el cronotropismo. Y el cronotropismo, ¿para qué sirve? Para la frecuencia cardíaca. Si tú le das a un paciente un beta bloqueador puro, vas a generar una... Tú le puedes generar una bradicardia muy, muy potente. Entonces, los beta bloqueadores con ASI, o sea, con actividad simpática intrínseca, producen menos bradicardia. Eso también, aparte del asma y EPOC, también es importante desde el punto de vista del corazoncito. Mayor eficacia en infarto agudo, ¿sabes por qué no podría ser? Porque nosotros en un infarto agudo queremos que el corazón se levante con toda la fuerza posible, o sea, que se levante como sea. No nos importa si es, o sea, nos importa que sea más bien potente, porque si no es potente, el corazón no se va a poder levantar. Entonces, en ese caso, eh, s- serían los beta bloqueadores sin ASI, o sea, los sin ASI se les dice a los puros, ¿no? Acá sería, produce menor carga. Esto sería en los que son sin ASI, porque estos son los puros. ¿Aumentan la contractilidad? Sí, pero los dos aumentan la contractilidad. No, disminuyen la contractilidad. ¿Son útiles en insuficiencia cardíaca? No, porque más bien te disminuye la contractilidad. ¿Ves? Estos dos puedes descartarlos, pero en estos dos, no, pero ¿qué estoy hablando? También no puede ser el SCB porque estamos hablando de bloqueadores. Entonces, más bien, estos generan bradicardia. Estoy hablando. En estos casos, en un infarto agudo, ¿qué nos sirve un agonista? O sea, acá debe ser un agonista. Porque un beta bloqueador no va a activar tu corazón, más bien lo duerme tu corazón. ¿Será que eso? Por ejemplo, acá podría ser una fenilefrina, que es no, una dobutamina, que tiene mayor afinidad por el beta uno. Y listo. Ahora sí continuamos con la tercera pregunta. ¿Cuál es un efecto metabólico indeseado de los beta bloqueadores? ¿Cuál creen, chicos? La hiperglucemia, la hipoglucemia e inhibición de la glucogenólisis, la hipercalcemia o la hipopotasemia. Prácticamente sería como lo contrario a lo que causa un simpático emético, ¿no? Se recuerdan que generaba el simpático emético y tenía que tener cuidado a los pacientes con diabetes. La respuesta tiene que ver con lo exacto, generaría una hipoglucemia o inhibición de la glucogenólisis. Y por último, vamos con la cuarta pregunta. ¿Qué característica diferencia a carvedilol y la betalol del resto de beta bloqueadores? Eso no lo puse en la imagen, pero sí es buena pregunta para que
para que puedan estudiar. Son cardioselectivos, tienen afinidad alfa y beta bloqueante, poseen ASI o son útiles en migraña. ¿Cuál creen? Son bien conocidos estos dos. Eso no lo puse, pero cuando hice la pregunta me acuerdo que para que no se olvide, voy a poner eso porque no estaba en la PT. Estos dos fármacos en especiales eh, son muy particulares. ¿Por qué? Porque no es que sean cardioselectivos, sino que tienen una actividad tanto alfa y beta bloqueante. Como ustedes pudieron ver, siempre empezamos con lo que serán alfa y luego continuamos con los que eran beta. Alfa bloqueante, la prazosina, tamsulosina, todo ello, y los beta, todos los que terminan en ol. En cambio, el carvedilol y la betalol, eso puede venir preguntas en su seminario, ¿sí? Tienen actividad alfa y beta bloqueante. Eso es algo que deben recordarse bastante. Es como un plus que deben ver. Justo en su clasificación también está. Justo todos son los que siempre recuerden que lo más raro, lo más raro y lo más particular es lo que siempre también viene, ¿no? Porque lo común todos saben. Siempre es marcarte por saber cuáles son las cosas anormales, las cosas raras. Y listo. Listo, chicas. Eso sería la clase de hoy. Fue una clase muy, muy larguita, pero es más que todo por el peso que tiene en las siguientes clases, ¿no? Es importante que lo estudien bien, o sea, memoricen cuál es el mecanismo. Siempre empieza el mecanismo. Memorícense como sea el mecanismo de la proteína acoplada al proteína GQ, GS y GI. Una vez que tienen ello, ya lo demás, ya, como dices, memorizar. No se preocupen por esa es la familia, el alfa uno, alfa 2, beta uno y beta 2, en qué tejidos, en qué parte del cuerpo, siempre complementalo con todo. ¿Eso cómo tiene que ver en el corazón? ¿Qué hace? Genera vasoconstricción. ¿Qué genera vasoconstricción? Aumento de la presión arterial. Entonces, si hay un bloqueador alfa uno, ¿qué va a generar? Disminución de la presión arterial. Y así, si disminuye mucho la presión arterial, ¿qué va a generar? Taquicardia refleja. Si aumenta mucho la presión arterial, ¿qué va a generar? Bradicardia refleja. Y así, siempre todo en la celda. Ahora le voy a pasar por aquí, antes que me olvide el post-test, pero primero lo voy a dejar de compartir antes que... Bien, ahorita está cargando su link, sino que